Hola, bienvenidos. Estamos en compañía del Dr. Ziad Seraoui para hablar sobre Medio Oriente. Bien, aquí tendríamos que dividirlo en 3 puntos. El primer punto serían los aspectos culturales. Prácticamente podemos decir que todo el Medio Oriente, y cuando hablo del Medio Oriente, primero me quiero referir a los países árabes, alrededor de 22 países, desde Marruecos hasta Irak, excluyendo Turquía e Irán. Los países árabes tienen una particularidad muy clara, se habla árabe, aunque el hablado puede diferir ligeramente, como en América Latina, entre el argentino y el mexicano, pero el escrito es el mismo. Es decir, si agarro un periódico de Marruecos o de Irak, lo puedo leer de la misma manera. Los países vecinos no comparten la cultura árabe. Turquía es parte del enorme bloque llamado turcómano, que abarca no solamente a Turquía, sino a toda Asia Central, Kazajstán, Turkmenistán, Azerbaiyán, etc. Y el otro gran bloque cultural es el bloque persa, teniendo obviamente como centro a Irán. Esto en lo que se refiere a la cuestión cultural. La cuestión geográfica, allá sí tenemos que incluir a todos los países, no solamente a los árabes, sino a Irán y ir más allá a Afganistán. Hay una particularidad, un gran porcentaje desértico, que puede llegar hasta el 98% si hablamos de los Emiratos Árabes, si hablamos de Arabia Saudita, un 90% de desierto, si hablamos de Libia o de Argelia. Los pocos países que no tienen desierto en toda esta inmensa región es el Líbano. Y si hablamos de desierto, hablamos de ausencia de agua, que es el gran problema de la región. Carece de agua o tiene muy poca agua. Ya no geográfico, aunque sí tiene que ver con la geografía, son los recursos naturales, que también es un punto importante porque casi todos estos países, obviamente con algunas excepciones, tienen grandes cantidades de petróleo. Son países ricos en hidrocarburos que pueden ir desde el caso de Arabia Saudita, que tiene el 26% de los recursos en petróleo del mundo, o el caso de Qatar, que es el tercer país en reservas de gas a nivel mundial. Hay 3 grandes culturas. Esta es la cultura árabe, la cultura persa y la cultura turca. Aunque los persas usan el alfabeto árabe, el idioma persa es muy distinto. La civilización persa es una civilización que se remonta en la historia, tiene más de 3000 años de antigüedad, desde la época de Ciro el Grande. La civilización turca es una civilización mucho más reciente. Hasta 1927 el turco se escribía en árabe, hoy el turco se escribe con el alfabeto latín por una decisión del presidente de aquel entonces, que era Atatürk. Pero la cultura turca es una cultura más de Asia Central, más relacionada con los mongoles y con todo lo que es la cultura asiática, que el árabe, que es una cultura más bien semítica. Y el persa es una cultura más bien más ligada a la cuestión aria, porque los persas no son semitas, aunque sí son musulmanes, y allá son las grandes diferencias que tenemos entre estas culturas. Hasta el año 2011, la región tenía una característica muy clara. Era la última región en donde prevalecían las dictaduras, los regímenes autoritarios. Lo que ha cambiado la región fue la llamada primavera árabe. La primavera árabe, o la primavera en general, porque también ha tocado a Irán, por ejemplo, pero los países más afectados fueron los países árabes, es este levantamiento espontáneo de la sociedad civil para derrocar a los gobiernos autoritarios. Si bien es cierto que la primavera árabe ha tenido un éxito inicial, 4 presidentes cayeron en menos de un año, ya con la guerra civil en Siria se ha detenido. El segundo elemento también importante y que explica
el detenimiento de este proceso es que estas revoluciones que han conllevado a la caída de los regímenes autoritarios terminaron o en un caos, una guerra civil, Siria, Libia, el Yemen, o un regreso a un régimen autoritario, el caso de Egipto, y el único país que realmente ha tenido un buen resultado es Túnez, en donde ha habido un régimen más o menos democrático, con alternancia del poder, y es una excepción. Pero en general, la primavera árabe ha terminado con un caos político y militar. La primera característica es que fue un movimiento espontáneo. No fue dirigido por ningún partido, no hubo un liderazgo político. Un movimiento popular por el hartazgo de los regímenes autoritarios. Cuando pensamos en un régimen como Ben Ali, que tenía más de 20 años en el poder, o un Gaddafi que tenía 42 años en el poder. Entonces, obviamente llega un momento cuando casi todo el mundo había transitado a la democracia, incluyendo los países africanos. Los países árabes estaban todavía en esa situación de regímenes autoritarios. Entonces, esa es la primera característica. La segunda es que la reivindicación inicial de la llamada primavera árabe es una reivindicación netamente sociopolítica. No hay una reivindicación religiosa, consignas contra Estados Unidos, contra el imperialismo, que era lo más común en las manifestaciones en esta región. Aquí se trata de una manifestación contra el liderazgo político. Desgraciadamente, la consecuencia que se ha dado fue una deriva hacia la guerra civil por el surgimiento de diferencias entre los distintos grupos, las distintas tribus, por el vacío de poder, por el vacío político que existe, por ejemplo, en el caso de Libia. Obviamente la salida de Gaddafi después de 42 años y ha dejado un país sin estructura. Cuando desaparece Gaddafi, no es fácil reemplazarlo. Y hasta el día de hoy, el país está en una guerra civil que difícilmente se ve la salida a corto o a mediano plazo. Muchos retos. El primero es el reto político. El reto político porque estamos frente a una región en donde las guerras se han extendido. Hay una guerra civil en Libia, hay una guerra civil en el Yemen, hay una guerra civil en Siria que afecta a Irak, a Jordania, a Líbano. Hay problemas, conflictos armados en el Mali, en el Sudán. Entonces, estamos hablando de una región bastante conflictiva. Y este es el primer reto. ¿Cómo lograr poner fin a estos enfrentamientos? Y esto no es sencillo. No es sencillo porque la emergencia del famoso Estado Islámico está complicando totalmente la situación y obviamente estamos hablando de un actor que no busca negociar. Es un actor que busca imponerse y esto ha conllevado a todo este conflicto armado en el Medio Oriente. Esto sería el primer reto. El segundo reto es más bien de orden económico. Casi todos los países son dependientes del petróleo. Y el día de hoy, con la caída drástica que ha tenido el petróleo en los últimos meses, hay serios problemas de financiamiento. Los países, empezando obviamente por Arabia Saudita, el principal productor de petróleo del mundo, tienen que pensar en la era post-petróleo. Lo están haciendo, pero lo están haciendo parece ser con poca voluntad política, pero si no hay una visión cómo modificar la estructura económica dentro de una generación, ya el petróleo va a ser cada vez un producto menos estratégico, porque cada vez hay nuevas fuentes energéticas, y esto va a ser el gran dilema. Tienen que pensar los países árabes en ya prepararse para el salto cualitativo de una economía ya no dependiente del petróleo. Entonces yo diría que estos son
los dos grandes retos. Y finalmente el otro gran reto, tal vez ligado a la cuestión del petróleo, ¿por qué no invertir las recetas del petróleo para incrementar recetas en agua? Es decir, generar una producción, si le podemos llamar así, de agua, por ejemplo, haciendo más presas en la región, dragando los ríos para que haya más agua. O sea, hay mucho que trabajar, pero todo esto depende de la voluntad política y de las relaciones entre los estados. Mientras que estemos hablando de relaciones conflictivas, ningún reto puede ser alcanzado. Si hablamos de actores, no solamente para los retos, para la región en general, allá tenemos que mencionar fundamentalmente a tres estados que son la piedra angular de la cuestión política. Por un lado tenemos a Irán. Irán es un gran actor, un actor importante, un actor con muchos aliados regionales, el gobierno de Irak, el gobierno de Siria, el Partido de Dios en el Líbano, en el Yemen, etc. Irán es un actor que no podemos dejar de lado, porque podemos decir que inclusive es el actor central. Pero frente a este actor central, allá tenemos que subrayar que Irán es un país chiita y donde está la gran problemática. Porque del otro lado tenemos a dos países sunitas. El chiismo y el sunismo son las dos grandes corrientes del Islam. El chiismo es la corriente minoritaria, alrededor de un 13%, y el sunismo es la corriente mayoritaria. Y dentro del sunismo tenemos dos actores fundamentales, que es Arabia Saudita y Turquía. Entonces, este triángulo es el que explica la relación conflictiva dentro de ese triángulo, Turquía, Irán, Arabia Saudita, es lo que explica gran parte de los problemas y los conflictos del Medio Oriente, por la rivalidad que existe entre los tres países. Pero también tenemos que incluir a otro actor que es fundamental, que es el Estado Islámico. El Estado Islámico surge en el año 2014, cuando un grupo radical conquistan varias ciudades en Irak, deciden crear lo que se ha llamado el califato, y a través del califato, el Estado Islámico. ¿Cuál es el objetivo del Estado Islámico? Si vemos el mapa que el Estado Islámico ha publicado como sus objetivos, podemos decir que son objetivos más allá de cualquier razonamiento realista, porque es un mapa que abarca desde España hasta la India, desde el Cáucaso hasta el sur de Sudán. Obviamente el Estado Islámico nunca va a tener esta extensión, definitivamente es imposible en las condiciones actuales, pero sí en el Medio Oriente, en Siria y en Irak, se ha convertido en un actor fundamental en el sentido que es el principal reto frente a la intervención turca y saudí, por un lado, y frente también a la presencia iraní. ¿Quién apoya al Estado Islámico? Los países petroleros, Qatar, Arabia Saudita. En un inicio, el Estado Islámico nace con el financiamiento de las monarquías conservadoras. Pero a partir del momento que el Estado Islámico empieza a ser un rival peligroso, lo dejan de apoyar. Pero hoy día el Estado Islámico tiene muchas fuentes de financiamiento. La primera fuente son todos los simpatizantes que tiene el Estado Islámico a nivel global. Si nada más pensamos que hay alrededor de 13,000 occidentales que han ido a combatir en Siria, en las filas del Estado Islámico, eso nos da un poco una idea de los canales importantes que tiene el Estado Islámico. Tiene obviamente en el mundo islámico, hay más de 3,000 saudíes que combaten en Siria del lado del Estado Islámico, aunque el gobierno saudí hoy combate contra el Estado Islámico. Eso significa que el Estado Islámico tiene una red mundial, una red global, que le permite recibir un financiamiento. Pero realmente el gran financiamiento lo tiene a nivel local. El Estado Islámico controla alrededor de
15 a 16 millones de habitantes, o sea, estamos hablando de un verdadero estado, y cobra impuestos como cualquier estado, y además hay la producción petrolera, ocupa campos petrolíferos, ocupa refinerías, y a través de los canales del mercado negro logra exportar este petróleo, fundamentalmente a través de Turquía. Turquía siempre fue el punto central de la entrada y salida de los voluntarios para el Estado Islámico, de la salida de los productos del Estado Islámico. Y todo esto permite que el Estado Islámico sea altamente autosuficiente en términos financieros. No lo podemos generalizar porque tendríamos que hablar primero de los países en conflicto: Siria, Irak, Líbano, Libia, Yemen, donde obviamente lo que va a predominar una masa enorme de refugiados. Por ejemplo, en Siria tiene más de 6 millones de refugiados que han salido. Casi la mitad de estos refugiados están en Turquía. Hay 1.300.000 en Líbano. Hay alrededor de 500.000 de refugiados en Jordania. O sea que estamos hablando realmente de un drama humanitario. Pero aquí estamos hablando de los países en guerra. Y obviamente el problema de los refugiados se suma al problema de los desplazados. Siria tiene más de 7 millones de sirios desplazados adentro del propio territorio que han tenido que huir una ciudad porque fue bombardeada, etcétera, etcétera. El 60% de la población de Siria es o desplazada o refugiada. Esta situación obviamente no la vamos a encontrar en el Golfo, por ejemplo. Entonces, si hablamos de la situación social, países con un alto nivel económico, ingreso per cápita. Qatar es el país que tiene el ingreso per cápita el más alto del mundo, más de $100,000, casi 8 veces el ingreso que tenemos en México. Entonces, hablar de Qatar, hablar de los Emiratos, hablar de Bahrein, hablar de Kuwait, estamos hablando de sociedades con un alto nivel de consumo, son sociedades de consumo, y definitivamente el ruido de la guerra no llega a estas regiones, porque son sociedades muy centradas en los negocios. De hecho, la cantidad de extranjeros que labora en estos países es enorme. Por ejemplo, puede ir, como en el caso de Dubái. Dubái tiene 88% de extranjeros y solamente 12% locales. O sea, realmente estamos hablando de una sociedad prácticamente de migrantes, y es otro mundo. Entonces, realmente cuando hablamos del Medio Oriente, tenemos que entender que hay un Medio Oriente en conflicto y otro Medio Oriente que está gozando de un crecimiento económico, de un alto nivel económico. Entonces, son realidades totalmente opuestas. El mundo islámico no ha desarrollado el arte pictórico, no hay pinturas por la misma prohibición del Islam, pero sí lo que se ha desarrollado es la caligrafía. Realmente cuando hablamos del arte islámico, no podemos hablar de pintura, sino de caligrafía. Hermosos cuadros a mano de caligrafía, que es el primer elemento. El segundo, el arte arquitectónico. Pero allá yo diría que fue más bien en el pasado, cuando el Imperio Islámico estaba en su momento de esplendor, en donde el arte, donde las construcciones realmente se han desarrollado y han generado lo que podemos llamar el arte islámico. Hoy es difícil hablar de un arte islámico porque todos los edificios, las grandes sociedades de arquitectos de la Quinta Avenida de Nueva York o de París que la están construyendo. Un edificio en Dubái es un edificio que puede estar en Nueva York o puede estar en cualquier lugar del mundo porque no tiene nada de islámico. Yo diría que hay una gran pérdida de este arte islámico que solamente se está conservando en las mezquitas. Porque obviamente una mezquita no puede construirse al estilo occidental, porque es islámica y tiene que hacerse con el arte islámico. Dentro del arte
tenemos que hablar también del cine. Hay un cine popular que se ha desarrollado, tanto la televisión como en la pantalla grande, sobre todo en el Líbano y en el Egipto, son los dos grandes productores cinematográficos. Pero realmente, si hablamos de un cine de arte, es en Irán en donde se han hecho las mejores películas con un trasfondo social muy profundo. También en el caso de los kurdos ha habido muy buenas películas que se han hecho, películas que han tenido muchos premios, pero probablemente por la misma situación sociopolítica de la región, en el caso de los kurdos, o del país, en el caso de Irán, que se ha retransmitido en el arte cinematográfico.